Como juzgues, observando más allá del velo del juicio investigador. Por Adrián Evans. Capítulo 11. La ley es espiritual. En el segundo capítulo de este audio, exploramos las implicaciones del uso de la vigilancia y la amenaza del uso de la fuerza para mantener la ley y el orden en una sociedad. En un entorno así, la ley se impone a los ciudadanos. Estos cumplen la ley no porque estén persuadidos de sus bondades, sino porque temen los castigos que les impondría un cuerpo armado por transgredirla. Quiero volver a un pasaje bíblico que habíamos introducido anteriormente y luego recorrer el proceso de reconciliación de este con las declaraciones de Cristo. Daniel 7, 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. La imagen de la escena de un tribunal con los libros de pruebas aportados nos resultan muy familiares. Si esta escena de tribunal celestial es realmente la del anciano de días, es decir, Dios el Padre, moviéndose a través de un proceso de juicio que decide quién vive y quién muere por incumplimiento de su ley, entonces las siguientes palabras de Cristo deben considerarse falsas, tal como dice en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga. Aquí debemos introducir un ingrediente vital que ha faltado hasta ahora con respecto a la ley desde la perspectiva del cielo. Porque Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. La ley de Dios es algo que se relaciona con el espíritu de una persona. La ley de Dios es de naturaleza relacional. Es una ley que te dice el efecto del Espíritu de Dios viviendo en ti, más que decirte que esto es lo que debes hacer para complacer a Dios. Leemos Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Una ley que se utiliza para imponer la obediencia no es una ley de libertad, sino más bien una ley de restricción. La ley de Dios es una profecía de lo que sucede a los que aman a Dios y están llenos de su vida. Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cómo se escribe una ley en el corazón de una persona? Esto solo puede hacerse a través de una relación personal. Cuando una persona llega a conocer a Dios y comienza a amarlo y pide su espíritu, el espíritu comienza a cambiar el corazón de la persona y la ley de Dios comienza a operar dentro de nosotros automáticamente. Esta es la única manera en que una ley puede dar libertad. ¿Por qué entonces los humanos entienden que la ley es impuesta y que seremos castigados por Dios si la incumplimos? Romanos 7:11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. ¿Cómo nos engañó el pecado a través de la ley? El pecado en sí mismo no es una persona que nos engaña,
sino que el pecado fue originado por Satanás y a través del pecado, Satanás cambió la forma en que la raza humana ve la ley. ¿Cómo lo hizo? Esto vemos en Génesis 3, 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás convenció a Adán y a Eva de que su vida no dependía de Dios. Los convenció de que su vida era inherente y que eran inmortales. Mientras seguirían comiendo de este árbol, nunca morirían. Si lo que Satanás decía era cierto, entonces cualquier orden emitida por Dios parecería arbitraria y controladora. Si nosotros, como humanos, pudiéramos existir sin necesidad de depender de Dios, entonces cualquier movimiento de su parte para guiarnos o conducirnos podría considerarse como el uso de la fuerza. A través de esta mentira que Satanás dijo, él fue capaz de cambiar nuestra percepción de la ley de Dios de una ley de bendición y libertad a una ley de control y tiranía. Nosotros, como raza, comenzamos a ver la ley como una lista que Dios nos imponía y que luego nos mediría contra esa ley para determinar si nos mantendríamos vivos o no. Es esta visión equivocada de la ley la que crea inmediatamente la necesidad de vigilancia, juicio y castigo. Recordemos que Pablo nos dice que este tipo de juicio condenatorio proviene de Adán y no de Cristo o de su Padre. Romanos 5, 16. Por lo tanto, el fundamento del reino de Satanás es la mentira de que el hombre es inmortal, o más directamente, que su alma es inmortal. Hace que lo que dice la palabra de Dios, de que podemos morir si nos desconectamos de él a través de la desobediencia, sea una mentira, forzándonos a una posición en la que la única manera de morir es a través de que Dios nos ejecute directamente. Este es el principio clave del cual proviene la vigilancia, el juicio y el castigo. Es a través de esta mentira que Satanás hizo daño a la ley de Dios y estableció el trono de iniquidad. Y esto leemos en Salmos 94:20. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades, que hace agravio bajo forma de ley? Si la ley es entonces espiritual y es una manifestación de cómo funcionan las relaciones vivas, entonces para que estas relaciones florezcan tiene que haber un medio de registrar las transacciones de estas relaciones para que crezcan y se desarrollen, ya que las relaciones se desarrollan sobre una serie de recuerdos compartidos.